mexicano. De esto y otros temas voy a conversar aquí en esta mesa de trabajo con Alejandro Padilla, director de estrategia de mercados de Banorte. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto verte por acá, como siempre. Oye, pues el peso con un comportamiento negativo. Vimos hoy ya el tipo de cambio sobre 18 pesos. ¿Responde básicamente a este tono, diríamos, hawkish del discurso de Yellen? Yo creo que sí, Víctor. Hemos visto desde el miércoles de la semana pasada que el dólar en términos generales se ha estado fortaleciendo frente a las principales divisas. El DXY ha tenido una recuperación importante y todo esto porque la probabilidad implícita de que el Fed pueda subir tasas en diciembre, que apenas a principios de mes estaba en 33-34%, ahorita estamos hablando que está cerca de 74%. La semana pasada vimos un comunicado del Fed bastante hawkish. Y luego ayer Janet Yellen en su conferencia vuelve a reiterar esta retórica restrictiva, lo cual nos hace pensar que probablemente esto va a ser un sustento para el dólar de aquí hacia finales del año. Y se une a otros factores que han estado afectando al peso, como es el tema del Telecan y también la propuesta de reforma fiscal por parte del presidente Trump. Sobre ese tema, pues está presentando Trump su propuesta fiscal en donde básicamente lo que ya se sabía, ¿no? Está proponiendo una reducción importante de los impuestos a los corporativos, también a las clases medias, dice, otros incentivos fiscales. Digo, no va a ser fácil porque vendrá una batalla ahí en el Congreso, incluso con los republicanos. Sí, definitivamente coincido contigo. Yo creo que a pesar de que da a conocer una propuesta en estos momentos que pareciera que generaría mucho más crecimiento en Estados Unidos, todavía falta ver qué tanto consenso puede tener al interior del Congreso y sobre todo con un grupo republicano que no lo ha apoyado durante toda su presidencia. Entonces también hay que tomar en consideración que ahí la política juega un papel muy importante y que también es una propuesta que también requiere de un sustento por otro lado, ¿no? Porque estás recortando impuestos, pero ¿qué va a pasar con las deducciones o de dónde se va a fondear gran parte de este recorte en impuestos? Que en una ventana de 10 años, que es como normalmente se estudia en la parte presupuestal en Estados Unidos, puede implicar poco más de $1 billón de déficit adicional en la cuenta fiscal. Entonces, hay temas todavía bastante complejos y probablemente el próximo mes sea un mes muy importante en donde se estén discutiendo todos los detalles al interior de esta reforma fiscal. Y el otro tema es el del Telecan, el que decías concluyó apenas hace una hora y media, fue el mensaje de los ministros, y el ministro, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, vuelve a decir la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con México y con Canadá pues es una prioridad. Digo, parece que no lo ha planteado formalmente, pero parece que las negociaciones también están entrando a terrenos más complicados. Totalmente de acuerdo contigo y así lo ha absorbido sobre todo el peso y algunos activos en nuestro país. Ha sido una tercera ronda de negociaciones que por lo pronto con los comentarios que ha dado Lighthizer y con los comentarios que ha dado también el secretario Guajardo, hemos visto que ha sido una plática un poco más compleja, un poco más difícil porque se han tocado temas un poco más complejos también, ¿no? Las primeras dos rondas al parecer fueron apenas pues momentos en los cuales se estuvieron planteando algunos temas, se estuvo tanteando el terreno. En esta tercera ronda ya se han tocado temas relevantes como es el mercado laboral, competencia, parte también del comercio electrónico y hacia adelante creo que viene lo más importante porque todavía no se habla de autos, todavía no se habla en donde Estados Unidos tiene el fuerte déficit comercial con México y por eso es que pues, los mercados se muestran un tanto nerviosos una vez que han concluido estas pláticas y estas negociaciones en Canadá. Mañana un importante porque hay anuncio de política monetaria del Banco de México. El mercado pues da por hecho que no va a mover su tasa de interés, pero sí hay especial interés en conocer el lenguaje, el tono del comunicado, Alex. Sí, Banco de México va a enfrentar un escenario sumamente complejo en el cuarto trimestre y yo creo que por eso es muy importante ver el comunicado del día de mañana. Vimos ya el punto de inflexión de la inflación en el mes de agosto. La inflación de la primera quincena de septiembre salió ligeramente debajo de las expectativas. Sin embargo, sigue siendo un número quincenal que si lo anualizamos te sigue dando una tasa muy elevada y todavía se ve que hay condiciones que puedan mermar esta convergencia de la inflación hacia niveles más bajos el próximo año. Pero yo creo que también el mercado va a estar muy atento a lo que pueda decir Banco de México a la luz de un Fed que se ha tornado mucho más hawkish e inclusive también yo
agregaría otro tema, el tema del terremoto, porque una vez que se dio el terremoto, sobre todo el segundo, el mercado empezó a descontar que Banco de México pudiera bajar la tasa de referencia un poco antes, siendo una cuestión de política monetaria mucho más expansiva como para ayudar al tema de la reconstrucción. Creo que es muy prematuro hablar de este tema en estos momentos cuando no sabemos a ciencia cierta cuál es el nivel o el grado de afectación. Sin embargo, yo creo que el mercado va a empezar a enfocarse también en este tipo de temas. Ese es un tema que creo que el mercado empieza a tomar en cuenta, como dices, más allá de este tono hawkish que trae la Fed, de cómo puede influir en el comunicado de Banxico, pues el mercado también empieza a pensar que pudiera haber alguna respuesta de política monetaria tras el impacto del sismo, ¿no? Sí, así es, totalmente de acuerdo. Los futuros de tasa, sobre todo si nos vemos los derivados de TIE28, pues ya en algunos plazos descuentan disminuciones hasta en diciembre de este año. La verdad es que yo pensaría que es algo prematuro. Yo pensaría que la respuesta de política económica vendrá mucho más por el lado fiscal, no tanto del lado monetario, sobre todo sabiendo que Banco de México tiene en la mira qué es lo que va a pasar con el Fed y qué es lo que pasa con las condiciones monetarias relativas respecto a Estados Unidos y el resto del mundo. Pero definitivamente va a ser un tema que hay que estar atentos. Así lo veremos mañana. Alejandro Padilla, gracias como siempre. Muchas gracias, Víctor. Gracias por estar aquí. Ahora